Él nació bajo un presagio de batalla. El hijo de Fruin, Capin, tenía apenas 5 años cuando fue coronado. Demasiado pequeño para cargar la corona, demasiado puro para ver el veneno que lo rodeaba. A su lado, Galdrakar, líder de los arcanos ancestrales, extendió sus ambiciones sobre el trono. Con palabras dulces y promesas de poder, tomó el reino en sus manos y comenzó a moldear al niño rey como arcilla. Galdrakar vio en Capin algo que nadie más había visto: un corazón puro, indomable y un poder dormido. En las profundidades de Eldrakkar, entrenó al pequeño como un arcano ancestral, en la biblioteca de los dioses. Capin aprendió a invocar espíritus desde Eldania, a controlar el viento dracónico, a romper el aire en destellos de tormenta. Consumió fragmentos del ojo que todo lo ve. Consumió la sangre y órganos de dragón. Soportó el dolor de la Skard-Gripa mientras su piel ardía como hierro caliente por el poder divino. Y aún así, su espíritu permaneció noble. Cada prueba nueva lo hacía temible, pero cada gesto, cada palabra, revelaba un alma bondadosa. Galdrakar sonreía en silencio. Había creado al rey perfecto, un rey que confiaría en él hasta el final. Capin ya dominaba fuerzas que los adultos temían nombrar. Era valiente, amable, y su mirada estaba llena de la chispa de los arcanos. Y en el santuario más profundo de Eldrakkar, en el Nexo, en una noche sin lunas, Galdrakar le mostró lo que sería su destino: invocar al titán de fuego Eldur. Capin extendió las manos, y el mundo ardió en un fulgor carmesí. El niño rey ya no sería un niño. Era la promesa de un poder que podría salvar a Eldrakkar o destruirlo. Y Galdrakar lo sabía, porque los reyes siempre terminan pagando el precio del poder, y Galdrakar lo cobraría. Capin ya no era un simple niño, era un joven impetuoso, era una chispa viva del poder arcano, del poder dracónico, del poder de Styvar. Pero lo que Galdrakar le revelaría esa noche cambiaría la historia de Eldan. En el Nexo, un templo oculto bajo Eldrakkar, donde la conexión con el mundo espiritual de Eldania era más fuerte, entre símbolos incandescentes y sangre de dragón quemando el suelo, el mentor habló con voz temeraria. Hoy, Capin, invocarás a un titán. Capin sintió miedo, pero su espíritu indómito aceptó el reto. El aire se volvió espeso, como si el mundo contuviera el aliento. Capin extendió las manos, sintiendo el poder del ojo que todo lo ve latiendo en su pecho. El poder de los dioses corría en su ser. Su mente conectó con Eldania. Su alma caminó entre jardines dorados, hasta que su espíritu alcanzó la esfera donde los espíritus de los antiguos titanes aguardaban: Titandria. Las palabras arcanas no salieron de su boca, salieron de lo más profundo de su ser. Y entonces la esfera espiritual se abrió. Un rugido hizo temblar las cavernas. Eldur, el titán de fuego, emergió incandescente. Un coloso de magma vivo, cadenas de esencia antigua, ojos que ardían con 1000 guerras olvidadas. Galdrakar retrocedió, maravillado y aterrorizado. Capin, temeroso, pero osado, hirió su muñeca. Las gotas de sangre de Capin sellaron el pacto con el ser ancestral.
Y el titán se inclinó, obedeció ante el rey de Eldrakkar. Ese día Capin entendió que no solo sería capaz de invocar criaturas, podría comandarlas. Galdrakkar vio su obra y supo que el reino entero se arrodillaría ante el nuevo monarca. Pero los dioses, los titanes y los dragones no reciben órdenes sin exigir tributo. Eldur lo miró una última vez antes de desvanecerse en un remolino de fuego, como si reconociera en el joven rey un destino peligroso. Y Capin sintió un peso en su alma. Había alcanzado la cima del poder. Era un guerrero Skargris, era arcano ancestral, era un rey, y ahora el poder era suyo. Tras invocar a Eldur, Capin comprendió algo que ningún rey antes había visto. Si él podía comandar titanes, podría crear un ejército que doblegara el poder de los dragones. Un ejército que no temiera al dios dragón Drakor. Bajo la guía de Galdrakkar, comenzó un proceso sin precedentes en Eldrakkar. Crear guerreros surgidos de la fusión de magia ancestral, sangre de dragón y el poder divino. Los primeros candidatos fueron jóvenes voluntarios, inocentes que jamás volverían a ver el sol con ojos de inocencia. La Skard-Gripa les incrustó en el cuerpo el poder de los dioses como fuego vivo. La Drekard-Gripa entremezcló el poder de los dragones con sus cuerpos. Su espíritu se inundó con el poder de los arcanos ancestrales. Su sangre se volvió un canal para invocar espíritus antiguos, y sus ojos brillaron como faros sobrenaturales ante la comunión del poder. Capin supervisaba la transformación. Los jóvenes reclutas caían envueltos en el poder y se levantaban como seres únicos, humanos potenciados. No eran dragones, no eran dioses, no eran arcanos ancestrales. Eran algo intermedio, recipientes vivientes capaces de invocar criaturas legendarias, de canalizar tormentas, de abrir portales con un grito. Y a pesar del poder adquirido, uno a uno se arrodillaron ante su rey. Y Capin vio en ellos no solo un ejército, sino la materialización de su destino. En solo unos años, Eldrakkar vio nacer a sus hijos más temibles, 500 guerreros arcanos, cada uno capaz de invocar al menos 2 criaturas divinas, 1000 entidades al mando de un solo rey, 1000 rugidos capaces de borrar a dragones del cielo. Capin caminó entre sus filas por primera vez. Nadie respiró, nadie parpadeó. Todos lo miraron no como un humano, sino como un libertador destinado a forjar el mundo. Galdrakkar sonreía, convencido de haber propiciado el surgimiento del gobernante perfecto. Pero dentro del pecho del rey, algo dolía. Una ausencia que ni un ejército de dioses podría llenar. Una soledad que lo empujaría al anhelo de un amor prohibido. Un amor que sellaría su destino. Capin tenía todo lo que había ambicionado: poder ancestral, un ejército capaz de invocar criaturas divinas. Pero el vacío en su alma lo perseguía como una sombra eterna. Un deseo tan humano como insaciable, el deseo de amar. Buscó satisfacer este deseo con mujeres atractivas que lo halagaban, quizás por hipocresía, quizás por temor. Su sed de amar lo llevó hasta los lupanares más oscuros de Eldrakkar, donde damas del placer le dieron a beber la savia de las bajas pasiones. Nada fue suficiente. Conoció a una hermosa doncella arcana, a quien desposó esperanzado en que ella satisfaría su anhelo. Nidela fue una esposa amable y le dio una hermosa hija.
Sin embargo, Nidela solo pudo darle ternura. No la chispa del amor intenso que buscaba Capin, la chispa que encendiera su alma. Y esa chispa apareció el día en que conoció a un joven arcano, cuyo corazón ardía tanto como su magia. Su nombre era Derbakor, el único capaz de invocar al mismísimo dios de los titanes. Desde el primer cruce de miradas, Capin sintió emociones que jamás había tenido por nadie. Admiración, deseo, un reconocimiento profundo, como si ambos hubieran sido fragmentos de una misma alma rota. Buscando tenerlos cerca, Capin ordenó a Derbakor ayudar a fortalecer los poderes ancestrales del rey. La dedicación del arcano ancestral se volvió en adoración. Los entrenamientos se volvieron encuentros. Los encuentros, conversaciones de horas. Y las conversaciones se convirtieron en un secreto que ardía más fuerte que el fuego de los dragones. En las cámaras ocultas de Eldrakkar, lejos de ojos, lejos de juicios, los dos formaron un vínculo tan poderoso que las cavernas mismas temblaron cuando por fin tocaron la piel del otro. Capin descubrió en Derbakor lo que su alma buscaba desesperadamente. Fue por amor a Derbakor que Capin tomó su decisión más peligrosa: rebelarse contra el dios dragón Drakor, liberar al mundo de los dragones. Marchó por el desierto de Vestur, aniquilando a cientos de dragones. Marchó con Derbakor, con los guerreros arcanos, portando la espada de diamante auguria en sus manos. Aunque Capin mantuvo su relación con Derbakor en secreto, los guerreros arcanos no tardaron en percibirlo. Fuera de ofenderse, se sintieron inspirados por la conexión del rey y el arcano, porque al fin y al cabo, el arcano también era uno de ellos. A medida que Capin avanzaba, los dragones se inquietaban, y el dios dragón, Drakor, observaba, atento. Con su corazón dividido entre el amor y la guerra, Capin tomó una decisión que cambiaría el destino. Reunió a los 500 guerreros arcanos, guerreros capaces de invocar 1000 criaturas divinas, bestias de fuego, colosos de piedra. Al frente marchó con Derbakor, su sombra, su espada, su escudo. En una gran marcha en la que los guerreros arcanos cabalgaron sobre espíritus ancestrales, avanzaron hacia Nordur, la tierra helada en donde incluso los dioses temían caminar. Cuando el ejército cruzaba las montañas de cristal de Vestanis, el cielo se oscureció, primero por nubes de tormenta, y luego se hizo más oscuro aún, no por nubes, sino por miles de alas de dragón. Las primeras hordas de dragones de Nordur cayeron como estrellas fugaces sobre ellos. Un diluvio de fuego y hielo cayó sobre los guerreros arcanos. Capin alzó sus manos, invocó al titán Eldur, y el espíritu ancestral desató tormentas de fuego que partieron el hielo y el cristal en dos, mientras los dragones caían envueltos en fuego. Sus guerreros lo imitaron y 1000 criaturas emergieron desde Eldania ante los conjuros de invocación. Rayos, vientos, explosiones arcanas retumbaron. Un choque entre espíritus ancestrales y dragones furiosos. El sonido que provocaron fue tan intenso que aquel día sería recordado como el trueno del titán. Derbakor luchó con sus sortilegios arcanos como un semidios nacido del fuego. Invocaba criaturas colosales que chocaban contra los dragones como montañas vivas. Pero entonces, el cielo se volvió rojo. El dragón de fuego rojo, Raudur, general de Drakor, señor del exterminio, apareció entre las nubes de tormenta envuelto en llamas rojas. Un rugido suyo resquebrajó la tierra. Otro incineró a 100 arcanos. Capin intentó contenerlo con Eldur, pero el dragón golpeó al titán con una llamarada que lo atravesó, alcanzando la armadura arcana de Capin. Tras el titán, el rey cayó, herido, ardiendo, quebrado. Derbakor lo vio caer, y su alma se rompió. Comprendió que no había criatura, ni dragón, ni titán capaz de contener al general dracónico, a menos que él hiciera lo impensable. Apretó los dientes, extendió sus manos hacia el cielo y realizó una invocación prohibida, una que ningún arcano había osado intentar.
La invocación de un dios. Un estallido sacudió a Nordur, y Spigad, el dios de los titanes, respondió al llamado. Cuando Capin cayó, el tiempo pareció quebrarse. Dervakor corrió hacia él entre el rugido de dragones y el crujido del hielo derritiéndose por el fuego. Su rey se apagaba, su amado agonizaba, y en ese instante, Dervakor tomó la decisión más temeraria que un mortal haya tomado jamás: invocar a un dios. Dervakor abrió sus manos y dibujó símbolos arcanos en el aire, activando un sello pactado con su propia sangre. El cielo se iluminó con un color cobre violento, y una sombra gigantesca cayó desde las nubes como un meteorito viviente. Spigad, el dios de los titanes, la tempestad viviente, el destructor de mundos. Los guerreros arcanos retrocedieron, los dragones callaron, el hielo tembló bajo sus pasos colosales. Spigad miró a Dervakor, su invocador, como quien observa a una brizna de hierba, y se rió, un sonido que quebró montañas a kilómetros. Luego, se lanzó contra todos. Arrasó dragones como si fueran polvo, pero también despedazó criaturas divinas, aplastó gigantes, rompió a titanes. La batalla se convirtió en un infierno de fuego y hielo, un pandemonium provocado por un dios enloquecido. Y entonces, lo impensable sucedió. Drakor, el dios de los dragones, apareció en toda su divinidad, el dios dragón negro, el dios del coraje, el que hirió al padre de los dioses, el terror que incluso los dioses temían. Sus alas incendiaron el cielo, sus llamas divinas hicieron retroceder a Spigad. Los dos seres colisionaron, dos dioses en intensa lucha de fuerzas, en un choque que partió Nordur en grietas ardientes. El mundo entero pareció dejar de respirar. Spigad se detuvo y nuevamente se rió, esta vez con mayor intensidad. No le interesaba Drakor, no le interesaban los dragones. Decidió que el juego había terminado. Su fuerza se desató sin control, arrasando todo lo que quedaba del ejército arcano. Ni criaturas, ni gigantes, ni titanes pudieron resistirlo. Dervakor intentó usar sus poderes arcanos para contenerlo, invocando más criaturas antiguas poderosas, bestias divinas, titanes, gigantes, pero fue inútil. El juego acabó, niño. El dios titánico le atravesó el pecho con un destello de su mirada, rompiendo su ser como cristal. Capin lo presenció mientras sentía que su ser se rompía en 1000 pedazos. Aterrorizado, corrió ante él, lo abrazó, lo lloró. Dervakor sabía que solo quedaba una opción: usar el poder prohibido que jamás debía invocar. Spigad, dios de los titanes, uno de los dioses rebeldes. Pero Spigad no obedeció. Caminó entre los guerreros arcanos como si fueran insectos, aplastando titanes, bestias divinas y gigantes sin distinguir enemigo ni aliado. Riéndose junto al otro dios rebelde, Drakor, el dios de los dragones. Capin, sangrando en la nieve, entendió que su guerra había desatado una fuerza que ningún mortal debía presenciar. Dervakor, desesperado, intentó contener al titán, pero Spigad lo destruyó en un solo impacto. Capin corrió hacia Dervakor, sintiendo que perdía lo que más había ansiado en su vida. Antes de morir, Dervakor usó su último aliento arcano para contener la sangre en las heridas de Capin, salvándole la vida por unas semanas más. Y así, bajo un cielo quemado, Capin vio morir a Dervakor. Una vez los guerreros arcanos fueron reducidos a la nada, Spigad desapareció riéndose una última vez. Los dragones regresaron a las entrañas de Nordur. Los espíritus de bestias divinas, titanes y gigantes regresaron a Eldania. Drakor, el dios de los dragones,
regresó a su cubil en el continente de Draconia, triunfal. El mundo seguía siendo suyo. La última esperanza de la humanidad se apagó con la exhalación del último de los guerreros arcanos, el más inocente de todos, y el campo quedó en silencio. La tormenta arreció. En medio de la tormenta, Nidela apareció con el corazón destrozado, pero entre sus trozos, aún la esperanza se mantenía. Acompañada por arcanos ancestrales, encontraron a Capin entre cadáveres congelados. Ella lloró una vez más. Lo transportaron a Eldrakkar. Allí, su agonía duró un par de semanas. Nidela lo vio partir poco a poco, mientras él pronunciaba en medio de la inconsciencia un nombre, en medio del dolor, una y otra vez. Dervakhor. Dervakhor. Nidela derramó una lágrima. 2 semanas después, cuando la luna verde estaba en plenilunio, se alzó sobre Vestur. Fue cuando Capin exhaló su último aliento. No murió como rey, no murió como arcano, murió como un hombre que había perdido el amor. Dicen que su espíritu no marchó solo hacia Eldania, que en la frontera de los mundos alguien lo esperaba, y juntos caminaron hacia la eternidad. Sombras de destino, Capin enfrentó un mundo divino. Cada lo actuó, lo formó en fuego y sangre. Arcano ancestral, voluntad de un gigante. Poderoso eterno, aliento en sus venas. Y órganos ratón, marcado su condena. Forjó su poder en tormentas ancestrales, pero su corazón gritaba por amores inmortales. Reinas, doncellas, ninguna llenó el vacío, hasta que un brillo prohibido lo llamó del frío. Dervakhor, su sombra, su reflejo, su verdad. 2 almas en secreto, buscando eternidad. Trueno del Titán, la tormenta arde en Nordur sin piedad. Al cielo, dragones caen, ancestros vuelven a rugir. Cuando el fuego rojo marca su final, surgirá Dervakhor, desatan tan lo colosal. Y en un grito eterno de amor y destrucción, Dios se estalla el mundo bajo un dios en rebelión. Duelo del Titán. Un ejército nunca imaginado, 500 arcanos sin monstruos del pasado. El rey avanzó entre rayos y fuego, Dervakhor a su lado, en secreto anhelo. El hielo de Nordur tembló con su paso, dragones cayeron en diluvio incendiario. Y cuando Nordur surgió en cielo carmesí, la sangre del rey tocó la nieve al fin. Entre el caos y
desató. Gigantes bestias, nada quedó igual. Cuando Drakor emergió de la oscuridad, se atepló el destino, se rompe la eternidad. Bajo el poder que liberó, Capin su nombre gritó, entre fuego y sangre lloró, y el mundo escuchó de Capin su dolor. Arrastrado al Drakkar por el destino, Capin volvió, pero sin su camino. El rey sabio y feroz sin su espíritu gemelo, era un cuerpo sin alma, un guerrero sin anhelo. Entre suspiros, dos tiros finales, invocó su recuerdo. Drakkor, espérame, yo volveré a tu fuego, Drakor. Lo que el amor no pudo quebrar, rey y arcano unidos en el más allá, que tiemblan ante su devoción, y en la eternidad donde nada puede arder. Trueno del titán.